Bienvenidos una vez más a Radio Maquiavélica. Nuevamente estamos aquí con el escritor Oscar Maldonado, con el youtuber Saint Rack Crónicas de Terror, nuestro querido amigo Rafa. Entonces, saluden en ese orden si quieren o como quieran saludar. Claro que sí. Una vez más, agradecemos a todos ustedes que nos están escuchando. Hemos tenido buen recibimiento en los últimos temas que hemos planteado. Y hoy pues esperamos que el tema que viene también sea de su agrado. Y pues, tanto como nosotros y ustedes lo puedan disfrutar. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola mi gente, soy Rafa de Saint Rack Crónicas del Terror. Me da mucho gusto que estén aquí en esta tercera emisión de Radio Maquiavélica. El tema de hoy ya nos platicará Julio. Nos irá moderando como es lo habitual. La verdad es que da para muchísimo. Trataremos de no desviarnos tanto, de concentrarnos en lo posible. Y qué gusto escucharlos y qué gusto que estén por acá todos. Julio. Ok, entonces el tema que nos atañe en la noche de hoy, o día o tarde, dependiendo del momento que nos estén escuchando. El siguiente tema que tenemos en este día es infierno. La palabra infierno viene del latín infernum o inferus y significa por debajo de, lugar inferior o subterráneo, y está en relación con las palabras Seol del hebreo y Hades del griego. Según muchas religiones es un lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Es equivalente al Gehenna del judaísmo, al Tártaro de la mitología griega, al Helheim según la mitología nórdica y al inframundo de otras religiones. En la teología católica, el infierno es una de las 4 postrimerias del hombre. No se le considera un lugar sino un estado de sufrimiento. En contraste con el infierno, otros lugares de existencia después de la muerte pueden ser neutros. Por ejemplo, el Sheol judío, o felices, por ejemplo, el cielo cristiano. Entonces, ¿quién de los dos ponentes quiere empezar con el tema del infierno? Ah, caray. Esa descripción estuvo Dale, Oscar, dale. descriptiva. Bueno, sí, bueno, como dijo el amigo Julio, el infierno, como es costumbre, yo resumo las cosas que el compañero dice. El infierno en sí es un lugar de tormento. ¿Sí? Como se sabe, es un lugar donde van las almas pecadoras, independientemente de la creencia religiosa. Es un lugar donde las personas que en vida son malas, pues van a sufrir, van a ser purgados de sus errores para también, según la creencia, reencarnar o no. ¿Sí? En algunas creencias del infierno ofrecen detalles gráficos y siniestros. Por ejemplo, el Naraka del budismo, que es uno de los 6 reinos del samsara, o las religiones con una historia divina lineal a menudo conciben el infierno como algo infinito. Por ejemplo, las creencias del cristianismo, ¿sí? En cambio, las religiones con historias cíclicas suelen mostrar el infierno como un periodo intermediario entre reencarnación. Por ejemplo, viene siendo el Diyu, que es el reino de los muertos en la mitología china. El castigo en el infierno habitualmente corresponde a los pecados cometidos en la vida, que a veces se hacen distinciones específicas, con almas condenadas sufriendo por cada mal cometido. En contexto, eso es lo que, pues, a lo que nos vamos a referir hoy. Rafa, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Oscar? Claro, totalmente de acuerdo. Inclusive utilizas una palabra muy curiosa, postrimerías, tal cual para los que no estamos tan adentrados, ¿no? a este tipo de etimologías de palabras, tal cual dentro de la Iglesia Católica hay momentos, digámoslo así, como tú lo dijiste, Julio, el infierno no es un lugar, o por lo menos para ciertos dogmas, para ciertos tipos de fe, no es un lugar, es un momento. Las 4 postrimerías son la muerte, el juicio, el infierno y en su caso pues la gloria, ¿no? Recordemos que tenemos esta promesa de vida eterna en ciertas creencias y se enumeran de esta forma, ¿no? Primero el paso de la vida a la muerte,
de la muerte al juicio, que lo encontramos no solamente en la fe católica, ¿sale? Sino en muchas otras religiones, y no es más bien en todas, en las que somos evaluados de acuerdo a nuestra conducta en vida, y a partir de ahí pues se nos canaliza, ¿no? A pasar en lo que nos queda de vida eterna o de muerte eterna, pues ya sea en un lugar de paraíso sublime, un lugar de tranquilidad, de paz, o caso contrario, ¿no? Si fuimos personas en contra de lo bueno, de lo que representa lo correcto, pues seremos canalizados o seremos enviados a un sitio de tormento, ¿sale? Como es el caso del infierno. Si ustedes, pues en estas palabras que utilizaron, se dan cuenta, el infierno siempre está algo considerado como inferior, ¿no? Su misma concepción lo dice, inferior, algo así como los que obran mal pues son menos que los que obran bien, ¿no? Incluso hasta nuestra visión que tenemos siempre desde niños, que nos dicen que el infierno está abajo y el cielo está arriba, y pienso yo que en muchas religiones va a ser así. Yo creo que nos invitan, ¿no? Nos incitan a ser superiores o acercarnos a lo que consideramos superiores, y eso pues significa crecer y ir hacia arriba. No sé, ¿qué les parece a ustedes todo esto, compañeros? Realmente ¿Qué dice Julio? a mí me da duda, por ejemplo, yo en mi extensa vida, en mi no muy corta vida, he evaluado siempre el infierno, ¿verdad? Y he escuchado en varios lugares y he leído que realmente no es como la religión o las religiones lo pintan, sino que lo que dicen es que uno como persona, en el transcurso de su vida, dependiendo si ha sido bueno o ha sido malo, uno mismo se va forjando su infierno o se va forjando su cielo. Y es ahí donde uno va a vivir dependiendo de cómo se sienta. O sea, es más bien de cómo te sentiste en toda tu vida, y eso es lo que vas a tener en el momento que mueras. Entonces, por eso, así como decía Rafa, que el infierno, pues, como lo pintan, ¿verdad? Puede estar abajo y el cielo arriba. También he escuchado que el infierno puede estar en el mismo nivel que nosotros estamos actualmente, solo que está como que en un lado y el cielo está del otro y nosotros estamos en medio. No forzosamente tiene que estar abajo y el cielo va a estar arriba, ¿verdad? Donde eventualmente está el cielo. No sé qué opinan ustedes de eso, porque realmente a mí me interesa mucho el tema, y no soy tan partidario de como lo pintan las religiones cristianas, ¿verdad? Porque siento, en parte, ese es mi sentir, que es como cuando hablábamos antes, ¿verdad? Casi como las brujas, que le dicen a los niños, mira, no vayas o no estés tan noche en la calle porque las brujas te van a llevar, o algo por el estilo. Porque algo así siento yo que es como lo pintan las religiones cristianas, que es como, mira, si te portas mal vas a irte aquí y vas a sufrir eternamente. Es como para controlar a las personas, ¿verdad? Y que traten de ser buenas el 100% del tiempo. No sé qué opinan ustedes de eso. Sí, claro, es que usted tiene razón en eso, ¿no? De lo que vamos realmente, pues, viene siendo diferentemente de cada tipo de religión, porque si vamos a la religión cristiana trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el infierno, según lo que enseñan, es que el infierno está bajo nuestros pies, ¿sí? Que es donde está el abismo, donde están los demonios, y donde pues al final de los tiempos se va a abrir un agujero donde van a salir todos los demonios y toda la cuestión. En otra religión, no muy similar a la cristiana, pero con sus ligeras diferencias, no la menciono por respeto, dice que el infierno está aquí en la tierra, o sea que como tal estamos viviendo el infierno. Sí, esto eso lo he escuchado también. Estamos hablando, que esto que tú y yo estamos haciendo es parte de lo que pues estamos pagando, y que este es nuestro infierno. Pero considero yo que si esto es el infierno, o sea, el infierno es demasiado hello, entonces si basado en esa teoría, ¿no? Si esto es el infierno, entonces el infierno es un lugar demasiado fino, porque, o sea, aquí hacemos cosas que pues
muchas veces son buenas, muchas veces son elegantes, muchas veces son divertidas. Y según casi todas las creencias en las que yo pude leer, pues el infierno es un lugar de tormento. Y esta religión que te menciono dice que no, pero esto es un infierno porque se vive en guerra, se vive en hambre, se vive, qué sé yo, disidencias, pero, ok, eso es igual que todo, ¿no? O sea, eso siempre va a existir. Pero llamar esta clase de problemas infierno y llevar como que un infierno del que conoce como lugar de tormento eterno a un lugar de tormento, por así decirlo, temporal, porque a veces la hambruna pasa, a veces las disidencias pasan, a veces las guerras pasan, pues como que no es muy cuerdo, ¿no? Y también diciendo lo que decías tú, hay un teólogo que, que afirma algo, y ya te lo voy a leer, se llama Daniel Marguerat, que es un doctor en teología, que es un estudioso del juicio final. Él dice que el infierno es un chantaje religioso. Ojo, según con lo que afirma él, no lo que digo yo. Él dice que se ha utilizado el miedo al infierno como un chantaje religioso porque según la Biblia no describe ningún infierno con gente cociéndose en una olla rodeada de demonios. ¿Sí? Eso no está pues, en la Biblia y pues en ningún lado se especifica. Es que es un miedo que se va actualizando, que según ya dicen los psicoanalistas, que esa angustia medieval se encuentra en nosotros como un aliado porque corresponde a nuestras propias culpabilidades. O sea, y utilizan el infierno como una forma de evitar que hagamos algo diferente a lo que se cree o se creía estrictamente. ¿Ustedes qué dicen de eso? Sí, precisamente es lo que yo exponía, ¿verdad? Que es más como que un cuento de terror para que te durmas a la hora correcta, ¿verdad? O a la hora que quieren tus papás, como platicábamos en el tema anterior, ¿verdad? Que es básicamente algo que no sé, alguien inventó y dijo, tal vez de esta forma la gente se va a portar mejor y no va a hacer tantas barbaridades, ¿verdad? Como se solían hacer en el pasado, ¿verdad? Pero no sé, o sea, yo me inclino tal vez un poco sobre eso y también me inclino un poco en lo que decís que es más como que un pensamiento, un estado mental de lo que uno ha hecho en vida o cómo se ha portado con los demás. Y uno al final en su lecho de muerte puede decir, me voy a ir al infierno porque yo fui malo y uno mismo construye su infierno. Y de verdad no sé, no creo que sea como que una olla con un montón de gente quemándose o cosas por el estilo, ¿verdad? Porque también he leído que el infierno no es caliente, sino que es un lugar frío, ¿verdad? Es un lugar lúgubre, no necesariamente es un lugar lleno de llamas. No sé, Pero Rafa, es a que ti te interrumpí un cuando poco. acoto aquí No, antes no, que hable el compañero Rafa, acoto. Es que se dice también que es un lugar lleno de llamas o de fuego eterno porque según la creencia cristiana es lo que enseñan y según eso está en la Biblia, que el maligno, o sea, el pecador será lanzado al lago de fuego eterno. Entonces quizás por eso también se alude al hecho de que dicen que el infierno es un lugar donde hay llamas, ¿sí? Un lugar donde pues está rodeado de demonios y los demonios te torturan, donde el gusano nunca muere, y donde sus diferentes tipos de pecadores, que si asesinos, prostitutas, violadores, según afirma el libro de la Biblia, pues tendrá su propio castigo también, pero pues muy similar como al estilo de Dante, ¿no? A los infiernos de Dante, pero para no adelantarme, precisamente eso, esa acotación. sí, precisamente eso es lo que quería comentar, tal cual aquí en Occidente tenemos muy, muy arraigada esa creencia de pirámide inversa de lo que representa el inframundo por el infierno de Dante, ¿sale? Esta divina comedia de Dante Alighieri que pues nos marca de una manera muy interesante cómo va él descendiendo a través de los infiernos y después pasa por el purgatorio y por el cielo, pero yo creo que la médula de esta novela es el infierno, es sin duda la parte más conocida, más popular. Sí, y tal cual pues es y lo el nivel primero. más bajo es donde está Lucifer, ¿verdad? Sí, se encuentra Lucifer, se encuentra con Judas Iscariote masticándolo, y de aquí es donde obtenemos esa percepción de castigo, ¿no? Y de división, que no solamente se encuentra en el cristianismo y en esta novela, que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero
lo vemos en otras religiones como el hinduismo, lo vemos como en la religión helénica también, que el infierno se va clasificando de acuerdo a la mitología nórdica también, se va clasificando de acuerdo a los pecados, a las fallas que hayas cometido. Si has sido, por ejemplo, un ladrón, un avaro, un abusador, qué sé yo, y a partir de ahí es como te va clasificando, ¿no? Más bien, no sé, les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo creen que se pueda clasificar en atención, por ejemplo, a que una persona pues no es únicamente comitente de un solo pecado, ¿no? Sí. O sea, si eres ladrón, a lo mejor también eres secuestrador y también eres avaro y también eres Sí, no te pueden medir con lujurioso, una ¿no? sola regla. Así es, entonces, ¿a cuál infierno irías, no? ¿A cuál Por ejemplo, acotando lo que tú dices, o sea, o respondiendo a tu pregunta. Por ejemplo, según Agustín de Hipona, los niños no bautizados, aunque privados del cielo, sufrirían menos en el infierno que los adultos no bautizados. En el Islam y en el cristianismo, de todas maneras, la fe y el arrepentimiento tienen mayor importancia que las acciones en determinar el destino del alma después de la muerte. El infierno es usualmente imaginado como poblado por demonios, quienes atormentan a los condenados, muchos gobernados por un rey de la muerte. Entonces, o sea, acotando a lo que tú me dices, o respondiendo a tu pregunta más que todo, pues, según esta teoría de Agustín de Hipona, dice que pues no todos serán atormentados de la misma manera, ¿no? O serán atormentados como que según bajo sus pecados. Pero a lo que uno le enseñan es que pecador es pecador, ¿no? O sea, tú eres malo, pues eres malo y punto, te vas con los malos. Tú eres bueno, pues eres bueno y punto, te vas con los buenos. No hay un límite entre un lado y la otra. Porque volviendo al cristianismo, al libro de la Biblia, pues hay un versículo que habla sobre que o eres frío o eres caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré en mi boca. Así es un versículo. Entonces, pues yo creo que a eso también se refiere, al hecho de que, oye, o eres pecador o no eres pecador, o estás con los buenos o con los malos. Sí. y fíjate, Perdón, Rafa. perdón que te interrumpa. No, habla, dale. No, yo iba a cambiar un poco el tema, si quieres, sí. No sé, nada más para acotar algo, precisamente hablando de Agustín de Hipona, ¿no? Dentro de lo que se puede rescatar de lo que se registró de él, su madre Mónica o Santa Mónica, no sé cómo le quieran decir, pues nos lo describe a él como una persona que siempre fue conflictiva, o sea, un chavo, un hombre pues totalmente perdido, ¿no? O sea, tirado a la perdición, pero que de alguna manera pues se reformó y se canalizó hacia su Dios y todo bien. Entonces la percepción que tiene él acerca del pecado es muy particular, porque prácticamente él lo vivió primero. O sea, él fue un pecador por excelencia, y a partir de esa reforma que él tiene, o esa iluminación y acercamiento pues a la religión que él profesó, le da, no sé, como que un toque un poquito más particular, porque no es una persona que habla del pecado, que habla del infierno, que habla de la maldad desde lejos, no, sino que habla desde alguien que la vivió, alguien que la cometió y que dijo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Y precisamente él habla mucho de ese arrepentimiento, ¿no? Y de la validez y de la importancia que puede tener el arrepentimiento, incluso en el momento de esta segunda postrería, que es el juicio. ¿Sale? Pero te cedo la palabra, Julio. Ok, ya hablando un poco de lo que es lo que menciona Rafa, por ejemplo, según la religión católica, yo pude haber sido malo, violador, asesino, incumplí varios de los 10 mandamientos, y si yo me arrepiento en mi lecho de muerte, tengo entendido que si yo acepto a Dios y le digo que me perdono mis pecados, realmente me absuelven de mis pecados y me voy al cielo, aunque toda mi vida ha sido malo y al final en mi lecho de muerte me
me convierto, por así decirlo, y me arrepiento de mis pecados, ¿ustedes creen que esa persona se iría al cielo o al infierno? ¿Es una pregunta retórica o estás preguntando en serio? Estoy preguntando en serio porque realmente como a mí me instruyeron es que las personas, aunque se arrepientan en su lecho de muerte, son salvos, o sea. Tengo la respuesta. Mira, yo te respondo con firmeza en lo que digo porque yo sé mucho de estos temas y pues te darás cuenta que me emociono mucho cuando se tratan cosas de estas con referentes al cristianismo, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues según la creencia cristiana católica, sí es cierto el hecho que tú puedes ser la peor escoria del mundo, pero si a último momento tú te arrepientes, entre comillas, de corazón y de creencia y de fe y confiesas que, según la creencia cristiana, Jesús es tu salvador, pues te vas para el cielo. ¿Y en base a esto? O sea, según la Biblia también, porque hablamos del cristianismo, cuando Jesús está siendo crucificado, está con 2 ladrones, ¿sí? Entonces, uno de los ladrones le dice a Jesús que pues, oye, libérame, oh, tú que todo lo puedes. Pero el otro le dice, oye, o sea, nosotros estamos pagando nuestros errores. A cambio él no ha hecho nada, él es inocente. Y Jesús lo mira y le dice, pues, el ladrón técnicamente, parafraseando esto, el ladrón técnicamente le pide perdón a Jesús y Jesús le dice, de cierto digo que a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir esto? Que el ladrón pues lleva una vida de pecador, ¿sí? Pero a último instante, pues antes de morir crucificado junto a Jesús, él recibió y aceptó a Jesús. Jesús le dio el perdón, por tanto él está diciendo que a partir de hoy estará con él en el cielo. Entonces, ¿se entiende la referencia? Sí entiendo, pero en ese punto no entraría en juego el purgatorio, porque según la teología católica y la copta, el purgatorio no es un espacio físico y se define como un estado del alma transitorio de purificación y expiación. Sí, para la reencarnación, si no me equivoco. De hecho, dice que las penas que se sufren en el purgatorio son similares a las del infierno, pero estas no son eternas y estas llegan a purificar el alma de la persona. Y esto es, o sea, las personas, así lo dice la religión católica, las personas que llegan al purgatorio es para como que expiar todo lo malo que hicieron en la tierra, pero en algún momento limpiarse y pasar al cielo. No es como... Esta teoría del purgatorio está bajo qué creencia, o sea, para saber, porque no la he leído, pero no sé en qué creencia se aferra esto. Según esto, en la teología católica. O sea, el purgatorio es parte de la teología católica. Sí. Ah, caray. Hasta ese punto no lo sé, o sea, yo te hablo hasta el punto de donde yo sé y conozco. Ya la parte del purgatorio yo lo había escuchado, sí, pero no tenía, o sea, una afirmación, ¿cómo decirlo? Una afirmación que yo diga, oye, este es el tema. La cuestión es que el punto mío va más del cristiano, por así decirlo, evangélico, ¿no? Que aunque tiene que ver con el catolicismo, muchas cosas, sí, muchas similitudes, tienen sus pequeños rasgos de diferencia con respecto, pues, a amenidades, que si la adoración a otros dioses, como a los santos, o veneración de santos, o cosas similares, tampoco, pues, ellos creen en el purgatorio. O sea, la parte de la iglesia cristiana evangélica no creen en el purgatorio, sino en el hecho de que te mueres y, pues, o te vas para arriba o te vas para abajo, según como hayas muerto en el momento. Ahora, si estás en un lecho de muerte, te arrepientes y aceptas a Jesús, pues te vas con Dios. Hay otras religiones también en las que creen que, pues, que simplemente van a un lugar de descanso, a un lugar donde técnicamente solo están dormidos, y el día del juicio final, que es cuando, pues, Jesús viene, los muertos se levantan, no sé cómo se levantan, pero se levantan. Sonaría raro decir que es algo como de zombies, pero dice, sería genial si fueran zombies. Según la creencia, o sea, según lo como está anotado, dice que pues los muertos se levantarán y ahí es donde viene el juicio, donde los buenos y los malos serán juzgados. Entonces, pues, esto va, yo creo que muy independiente o muy dependientemente de la religión o en lo que se crea, porque pues hay muchos infiernos, hay muchas también similitudes entre los diferentes infiernos que hay
en las diferentes religiones. Y en lo que sí está claro es que el infierno no existe solamente para los cristianos. El infierno existe para casi la mayoría de religiones porque todas llevan a un mismo fin, ¿no? O sea, quizá con diferentes descripciones, pero todas tienen algo en común, que es el sufrimiento como paga de pecados que cometió en vida la persona. Sí, básicamente, como decís, ya sea una religión cristiana o una pagana, ¿verdad? Eh, Todas tienen su lugar en el cual van a sufrir por los actos que hicieron en la tierra. Y puede ser que en el tiempo que ha pasado una religión pudo haberle copiado a la otra, ¿verdad? Básicamente la misma estructura. Pero como siempre hablamos aquí, que el bien no puede existir sin el mal, ¿verdad? O sea, ya en el momento que mueres o sos bien o sos mal. Pero a mí me pareció muy interesante este tema del purgatorio. No sé si Rafa puede agregar algo al purgatorio. Algo del purgatorio, porque algunos dicen que el purgatorio es la purificación final de los elegidos y es la última etapa de la santificación. Como digo, es según la teología católica. No sé si Rafa tiene algo que decir al respecto. Sí, mira, primero respondiendo a tu pregunta inicial, yo pienso que no, sale contradiciendo un poquito de Oscar. Em, si eres el peor pecador del mundo y en el segundo mismo que te están baleando, que estás muriendo, te arrepientes y ya, Señor mío Jesucristo, perdóname y ya derechito voy al cielo, no. Yo pienso que no. En el caso, pues, de los que creen en ese cielo, yo en lo particular no, pero suponiendo, yo diría que no, ¿por qué? Recordemos pues que en la muy grande mayoría de las fes que tenemos en este planeta, siempre hay una evaluación de tu vida una vez que la terminas, ¿sale? Y en el caso ya sea del judaísmo, del cristianismo, no sé, del islam, siempre hay una evaluación, un juicio de lo que hiciste bien, de lo que hiciste mal, y se pone en una balanza. En el caso, por ejemplo, se te tiene que evaluar, ¿no? O sea, fuiste una persona, que hiciste el bien, tal día, tal día. No sé, si me permiten hacer la analogía. Un juicio funciona así, ¿sale? Se hace una descripción de todo lo que sucedió, y me imagino, o sea, que así lo piensan los que creen en esto, en el juicio y en Dios y todo eso. Te dicen, ¿sabes qué? Hiciste el bien de esta manera, hiciste el mal de esta manera, y a través de un tribunal o un jurado o no sé, te determinan, pues una sentencia. Si dicen, ¿sabes qué? Fuiste una persona buena, pues vas a recibir el premio, ¿no? Por ser bueno, que es la absolución de tus pecados, de tus penas que hayas cometido. Porque hay que dejar algo bien claro, nadie puede existir sin haber cometido alguna falta, ¿sale? No sé, a lo mejor involuntariamente, Sí, hasta de pero pensamiento, que ¿verdad? haber O sea, cometido algo sí, o sea, la misma religión te lo dice, ¿no? Pensamiento, palabra, obra, omisión. Tuviste que haberte equivocado en algo, pero no por eso significa que eres malo, o no por eso significa que mereces el castigo eterno. Claro que no, pues se te tiene que juzgar y se te tiene que evaluar. Y si fuiste una persona, pues que demostraste preponderancia hacia lo correcto, pues se te tiene que premiar. Si demostraste ser una persona que te inclinaste hacia dañar a otros, pues se te tiene que apercibir, se te tiene que penar. Y una vez pagada la pena, tienes que rehabilitarte, ¿no? Un sistema criminal, un sistema penal funciona de esta manera. O sea, el criminal, el sentenciado, no se queda todo el tiempo en prisión. O sea, ¿qué caso tendría, no? Tener a una persona 80 años, 70 años en la cárcel, ¿para qué? No, claro que no. El objetivo de un sistema penal, pues es rehabilitar, reformar, reinsertar a la persona que cometió errores hacia un camino de lo correcto, de lo bueno. Y pues enfocándonos tal cual en un tema un poquito más religioso,
debe ser lo mismo. O sea, cometiste errores, sí, te equivocaste, sí, tienes que pagar por ello, pero una vez que ya comprendiste que lo que hiciste estuvo mal, se te tiene que canalizar hacia el bien. Esa es mi percepción, tal Sí, cual. más o menos como una Yo, balanza, ¿verdad? Así como... o sea, una vez que ya pagaste tus pecados, tus crímenes, tus errores, como quieras decirle, ahora sí, ya comprendiste que cometiste un error, ya te puedes incorporar al premio, ¿sale? A la gloria. Yo tal cual, en lo personal, no tengo ninguna fe, no tengo ninguna creencia. Yo soy de naces, creces, te reproduces y mueres. Pero en el caso, ¿no? De que existiera alguna gloria, algún infierno, pues yo creo que se me tendría que evaluar, ¿no? Indistintamente de que si creo en ella o no. No sé, qué opinen ustedes, Sí, o sea, no, no yo por... creo, por eso expuse lo del purgatorio, porque según el catolicismo es un lugar en el que los elegidos, para pasar por allí, expían sus culpas y tal vez esa es como decís, es la Sí, forma de reformar esa alma que incumplió los mandatos al final del día, ¿verdad? O sea, y pasa por ahí para expiar culpas, y pero otra cosa, Julio, perdón. sí, claro. En, existe ¿cómo describirlo? Pues una reunión, un evento dentro de la Iglesia Católica que fue el Concilio Vaticano II. Es una asamblea que sucedió en 1959, 1960, la verdad no me acuerdo. Y en este Concilio Vaticano II, que fue una reunión pues de arzobispos, obispos, toda la alcurnia importante de esta religión, se resolvieron varios puntos, entre ellos pues actualizar, ¿no? Y entre comillas actualizar, o sea, estamos hablando de los años 60 del siglo pasado, actualizar la visión cosmológica que debe tener una iglesia en comparación a lo que se tenía antes. O sea, si ustedes tienen todavía sus abuelitos o bisabuelitos, ellos les platicarán que anteriormente las misas eran, por ejemplo, en latín. A partir de este Concilio Vaticano II se dan en la lengua nativa, en la lengua oriunda del lugar donde se están impartiendo. Se habla en este concilio también, por ejemplo, del respeto a otras religiones y tal cual hemos visto eventos en los que los altos jerarcas de diferentes religiones pues se reúnen y dialogan, porque se tiene que tener, ¿no? esa visión, y es a lo que voy. O sea, indistintamente del credo que profeses o que no profeses ninguno, yo creo que el bien y el mal son perfectamente distinguibles cuando sabes que lo correcto es hacer el bien para ti y para los demás, y lo malo es dañar a ti mismo y dañar a los demás. Entonces, Sí, o sea, ese concilio... cierto, es cierto. Y Sí, dime. según acotando también lo que tú dices, es que como tal, el bien siempre va a ser bien, ¿sí? De mi punto de vista, el bien siempre va a ser bien. Indiferentemente, si tú eres, digamos, apostólico, romano, XY creencia, te debo respetar a ti en lo que tú crees o respeto lo que tú crees. Pero según, o sea, el problema principal viene siendo es la religión, el sistema como tal, el que maneja la creencia. O sea, no como tal lo que tú crees, no, sino la religión en la que manejan lo que tú crees. ¿Por qué? Porque también, o sea, tú puedes ser, digamos, católico y yo soy, digamos, cristiano. Entonces, el sistema religioso en el que yo puedo estar adoctrinado me obliga a que vaya en contra de lo que tú crees. O sea, como tú adoras a una imagen y yo no adoro una imagen, entonces yo digo, oye, tú estás mal y yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces y tú estás mal y tú estás mal y tú eres un pecador y te vas al infierno. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, como tal, así tú hagas el Sí, bien claro. y yo también haga el bien, este sistema como que de religiosidad, como que me obliga a decir, no, yo no quiero estar con usted porque usted es diferente a lo que yo creo y entonces usted por allá, yo por acá. Entonces, como tal, lo que te dice es cierto, o sea, todos los sistemas en los que, por así llamarlos, religiosos, hagan el bien,
deberían considerarse como pues una hermandad, una unión. Ok, tú crees en unas cosas, yo creo en otras, pero al fin y al cabo todos vamos a lo mismo, a la paz, a la armonía, a la comunión, que es la idea de un sistema religioso en donde pues se profesa que, oye, que hay un Salvador o que si no hay un Salvador, pues tu religión puede ser hacer el bien solamente. Por las cuestiones es que ese sistema como que mal hecho o pues quizás lleva muchas generaciones en donde simplemente como tú no crees lo que yo creo, como tú no crees en mi fe, entonces me obligas a rechazarte, me obligas a decir, oye, esto está mal y pues conviértete a mi religión porque si no te vas al infierno. Mi religión es la verdadera. Pero ajá, según la religión tuya, tu religión también es verdadera. Según la religión de aquel también es verdadera. Todas las religiones para cada quien es verdadera. ¿Sí? Porque por algo la profesan, por algo creen en ella. Pero al fin y al cabo, ese es el problema de las muchas religiones, que todas son verdaderas indiferentemente de cada quien, pero como yo no creo en lo que tú crees, entonces, no, usted por allá, yo por acá, y somos enemigos simplemente por el hecho de que tú no crees en lo que yo creo, porque obligatoriamente tú debes de creer en lo que yo creo para que nos llevemos bien. Sí, y hablando un poco de eso, ¿ustedes qué creen? O sea, para una persona que es atea, que simplemente no cree en Dios o no cree en todo lo que la religión, bueno, las religiones cristianas creen y profesan, porque, por ejemplo, por ahí escuché a un ateo decir que que si él fuera Dios, él preferiría dejar entrar al cielo a alguien que no creyó en él, pero que hizo el bien toda su vida, que a alguien que sí creyó en él y que hizo el mal toda su vida. Porque, por ejemplo, o sea, eh, él dice, el ateo este dice que él es bueno por convicción, porque realmente a veces él piensa que las personas usan la religión como decía al principio, que es como que un cuento para asustar a los niños, ¿verdad? Que si sos malo te vas a ir al infierno y si sos bueno te vas a ir al cielo, ¿verdad? O sea, es una forma de adiestrar a las masas para que no se hieran entre ellas y que no hayan tantas guerras, ¿verdad? Y que se respeten y que sigan los 10 mandamientos, ¿verdad? Que son los que te van a llevar a la salvación. Pero ustedes creen Yo que... creo, Bueno, Alguien me dijo adelante. una vez, dale, alguien me dijo Oscar. una vez, alguien me dijo una vez a mí y todavía me acuerdo, ¿no? Y espero, o sea, que el que me escuchen no se ofenda con lo que diré, pero es algo que me causó gracia. De hecho, una persona me dijo a mí una vez un día y me dijo, el ateo es ateo hasta que el avión donde va viajando se va a caer. O sea, la referencia con estas palabras es que tú no puedes creer en nada, o sea, tú no puedes creer o no, o puedes dudar de la existencia de, ¿no? Como dice el Cancerbero. Tú puedes dudar de la existencia de o no creer en Dios o en esa fuerza suprema. Pero en el momento en que tú estás a punto de, qué sé yo, morir o tener un accidente o estás en tu momento crítico, yo creo que en ese momento se acuerda de Dios así no exista, o se acuerda de esa fuerza suprema así no exista. Te lo digo porque pasó un caso similar a un conocido, en donde pues él no creía en nada, pero poco antes de tener una muerte, él estaba orando o hablándole a ese Dios en el que él no creía. ¿Sí? Entonces, en sí, yo opino o pienso, creo yo, indiferentemente de la opinión de cada uno de todos, en que al menos un ateo debe de creer en algo, así sea en él. En el mismo, Así claro. sea, sí, claro, o sea, debe creer en algo. No puede decir, no, yo no creo en nadie, yo no creo en Dios, no creo en X. Sí, hay que tener algo en que aferrarse. Hay algo, tú tienes que creer en algo, por lo menos en su esperanza, o tienes que creer absolutamente en algo. Pero tú no puedes decir, no, yo no creo nada o yo dudo de, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando estás en las últimas o es tu momento de crítico, pues tú esperas que alguien te ayude. Tú vas a morir, tú tienes una pistola en la cabeza y alguien te dice tus últimas palabras. O sea, tú por lo menos, pienso yo, pensarás algo como que ojalá y alguien me ayude. En ese caso, como no hay nadie a tu lado, por lo menos una fuerza suprema, de la nada, un milagro, pues te pueda decir que ese ladrón que te va a matar, pues no, ya no te voy a matar.
y mágicamente, entre comillas, suceda, ¿sí? ¿Entienden lo que quiero decir con esto? Sí, o sea, yo siento más que tal vez la persona que expone eso es más en el sentido de que, por ejemplo, ya yo soy ateo y no creo en un ser divino y ya voy a morir. Tal vez en ese momento empieza como que a querer aferrarse a algo porque tal vez tiene miedo de qué es el siguiente paso. O sea, todos los que estamos aquí en la Tierra, excepto un pequeño porcentaje, no conocen o no conocemos qué es lo que sigue después de la vida, ¿verdad? O sea, si hay un cielo, si hay un infierno, cómo me irá, a dónde iré. Si no he creído en nada toda mi vida, si he sido ateo toda mi vida, ¿a dónde voy a ir? Porque fíjate, realmente yo tengo amigos ateos que dicen, mira, yo me muero. O sea, yo creo que ahí se acaba mi existencia. O sea, yo... claro, es que acotando algo de eso, disculpa que te interrumpa, Claro. es que fíjate, vamos a una isla remota en donde no han llegado diferentes creencias de cualquier lado del mundo. Hay muchas personas, digamos indígenas, pues no conocen ninguna religión, no conocen ningún sistema del que estamos hablando, ¿bien? No conocen a Dios, o sea, no conocen a Jehová, Yahvé, no conocen a los dioses vikingos, no conocen a ninguna potestad divina, ¿sí? O no conocen ningún infierno, no conocen ningún demonio. ¿Cómo lo juzgaría yo desde mi religión a una persona de esas? O sea, yo cómo le puedo decir, yo voy para esa isla donde no conocen el cristianismo y le digo, no, mire, mi Dios, cuando usted se muera, mi Dios lo va a castigar. Pero oye, él no conocía a mi Dios, ¿entienden? Entonces, si él no conocía a mi Dios, ¿cómo mi Dios lo va a juzgar a él si él no creía en lo que yo creo? Rafa, creo que sí, Oscar, Rafa, creo que querías acotar algo ahí a los ateos. Yes. Tal cual, eso que ustedes mencionan se llama apateísmo, ¿sale? No es... Rafa, ¿se nos fue? Personas o habemos personas en los que... Rafa, perdón, te perdiste. O sea, si algún Dios, el que sea, si existe, pues qué buena onda, ¿no? Pero, pues ni bien ni mal, ¿sale? O sea, si existe, pues está bien, respeto que tú lo creas, respeto que exista, respeto que no creas, no sé, pero la verdad, al final de cuentas, pues no, como que no te perjudica tanto, ¿no? En el apateísmo es como un tipo de ateísmo más práctico en el que dices, porque si ustedes se acuerdan, hubo un tiempo en el que la moda del ateísmo fue atacar a las religiones y eso no es ser ateo, no es ser apateísta, claro que no. Tal cual tienes que respetar todo tipo de creencias, todo tipo de dogmas. Si alguien no cree en nada, también lo respetas. Pero el apateísmo es eso, ¿sale? O sea, en el caso de que exista un Dios verdadero o muchos dioses verdaderos, pues qué bien, ¿no? Pero, o sea, no puedo cambiarlo. O sea, el que yo adore o no adore a algún Dios no va a significar que ese Dios no sea todopoderoso, o no sea el mejor, o no sea el más enorme. No sé, a lo mejor ustedes han conocido a alguien así. Pero pues está interesante, ¿no? Incluso hay maneras diferentes de ver a los dioses, por ejemplo el panteísmo también, creo que sí se llama así, en el que tu Dios pues es la naturaleza, es lo que existe, es lo que ves, y así lo disfrutas. O sea, a lo mejor para ti no es una entidad, no es una figura, sino es lo que ves, o lo que sientes, o lo que escuchas, y pues está más cómodo así, pienso yo, no sé qué crean ustedes. Pues sí, o sea, yo siento que, por ejemplo, las religiones cristianas son como que muy arraigadas en cierto punto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a uno de pequeño lo han instruido no sé, por ejemplo, a mí me instruyeron en la religión católica y eso es lo único que uno conoce hasta cierto punto, ¿verdad? Pero hay personas que simplemente no pueden creer
que las personas de una religión, por ejemplo, los padres que abusan de niños, hasta los pastores que abusan de las niñas que pertenecen a su congregación o a su núcleo. Y, o sea, uno no puede creer que una persona que en teoría está siendo como que el guía espiritual cometa ese tipo de atrocidades, ¿verdad? O por ejemplo, las religiones cristianas también que, que tratan a las mujeres muy mal, ¿verdad? Porque si ustedes leen, o sea, el patriarcado es el que manda, ¿verdad? Y hay personas que realmente no se sienten muy bien con las, no sé, con las religiones que le presentan en la mesa, ¿verdad? Y se centran más como en seguir las religiones del pasado, como son las paganas, como puede ser la romana, puede ser la egipcia, puede ser las nórdicas, que por ejemplo en las nórdicas las mujeres se ven como igual al hombre, ¿verdad? Y en la nórdica se respeta mucho el conocimiento, la fuerza, o sea, son cosas que tienen más valor hasta cierto punto y que las personas tienden a inclinarse a seguir ese tipo de religiones, ¿verdad? Al fin y al cabo, como escuchaba yo a una persona que era atea y que se convirtió en seguir la religión nórdica, ella decía, yo prefiero sentirme más cómoda con este tipo de convicciones que algo que sea como que muy pesado, ¿verdad? Porque así como la católica, mira, si haces esto sos malo, si haces esto sos bueno, porque claro, como dice Rafa, uno puede pecar hasta con el pensamiento, ¿verdad? Pero realmente la iglesia trata de decir, si cometiste un error, te trata de hacerte sentir muy culpable, pero claro, somos seres humanos y todos cometemos errores y obviamente estamos en un camino en el cual tenemos que aprender de nuestros propios errores. No tenemos que ser satanizados por un pequeño error. Y por eso la gente ahora, realmente el porcentaje de cristianos en medida va bajando, o se convierten en ateos, o prefieren seguir, por ejemplo, se convierten en wiccas, o se tratan de paganos, ¿verdad? Se convierten en paganos porque realmente se dan cuenta, con toda la información que está en el internet ahora, uno puede llegar a conocer más opciones, por así decirlo, y no solo seguir lo que la Inquisición nos ha llevado a creer, ¿verdad? Claro, amigo, es que mira, lo que tú dices es cierto. O sea, el porcentaje de cristianos ha disminuido mucho. Y de cierto modo es lógico y entendible hasta cierto punto. ¿Por qué? Muchas religiones, lo primero que te dicen es esto. ¿Tú fumas? Sí, te vas para el infierno. Arrepiéntate o te vas para el infierno. ¿What? ¿Tú tomas? Sí. Arrepiéntate o te vas para el infierno. O si son gays o algo así, eso de verdad me molesta. O te vas al infierno. Sí, yo tengo varios amigos gays y son las personas más correctas del mundo. O sea, son unas personas tan cálidas, tan amorosas, y que, o sea, yo he ido a pláticas o sea, cristianas o pseudocristianas, lo que sea, que llega alguien y dice, yo era gay antes y yo sabía que me iba al infierno, pero el pastor o lo que sea me puso en el camino y ahora soy heterosexual. O sea, no, pues a mí realmente hay que distinguir un poco yo creo que de la creencia y de la religión, y ese es, yo creo que el más grave error del pensamiento humano. La religión la religión es muchas veces el problema, no una creencia. No, y es que, mira, hay que dividirlo. La religión, ¿qué es? La religión es la unión de Dios con el ser humano. Dios hablando del que tú quieras, el que más te guste, el que mejor te quede bien. Eso significa religión, unión del Dios con el ser humano. Y esa unión no te va a decir no seas esto, no seas esto. Claro que no. La creencia es la que te dice que fumar es malo, que beber es malo, que ser de una orientación a otra. Refutando un poco lo que tú dices, el hecho de que la religión es la unión entre Dios y el hombre, ¿sí? Es lo que tú me dices. Pero bien, hay religiones que, pues, digamos, son relativamente nuevas, tienen años,
Entonces, hay religiones en donde la mujer simplemente tiene que ser sumisa ante el hombre. Y oye, eso sucedía en el Antiguo Testamento. No es, No más es bien nuevo. eso es la creencia de la religión, pero eso no es la religión. Sí, La religión es ese vínculo que tú como ser humano sientes con Dios, hacia el ajá, ser superior. claro. Así es. Y de hecho, si ustedes leen lo que la religión católica o cristiana profesa, si uno se pone a detener y a pensar, es algo muy bonito y todo, pero lamentablemente las personas, porque son personas y seres humanos al final, que manejan este tipo de creencias, son las que, o sea, traen abajo todo esto, o sea, porque, por ejemplo, Exactamente. la corrupción del hombre siempre va a existir. O sea, cuando alguien tiene un rango alto, por ejemplo, en la iglesia, es fácil que sea corrupto, ¿verdad? O Porque de incluso hecho, puede crear reglas que están fuera como tal de la creencia. Crean reglas para ellos mismos de modo que ellos puedan ser como que más de los demás y entonces crean como que una creencia que no tiene que ver con lo que están creyendo, o sea, una creencia aparte de la religión como tal. sí, por Entonces, pues, ejemplo, ahí no sé si ustedes empieza la vieron esa corrupción. película que se llama El libro de Eli, que se trata de un mundo posapocalíptico en el cual quemaron todas las Biblias y que esta persona es una persona ciega y que tiene la última Biblia. Y hay una persona que controla un pueblo y esta persona que controla el pueblo se enteró que este individuo tenía una Biblia y él dijo, esta es el arma más poderosa para poder controlar a las masas. Entonces, es la forma como que tener sumisa a la gente, o sea, al final y al cabo puede ser, por eso a veces dicen que la Biblia se tergiversó tanto en el camino, o sea, de su traducción y todo, que al final, como dicen, o sea, los reyes, los que manejaban a las personas, la Que cambiaron crean a su su... propia Biblia, Sí, exacto. crean su propia Biblia. Entonces crean sus propias creencias, crean sus propias religiones fuera pues, de la creencia nata o pura o buena original, por así decirlo, pienso yo. Yo soy de la idea de que no hay religión mala. Ninguna Sí, claro, religión te va a decir, claro. seas, Son las personas hagas las el mal. malas. Unas personas, somos Sí, las personas somos. las que tenemos el mal, tenemos el bien y tenemos y precisamente por eso existe esa necesidad, ¿no? Como de creer en un infierno, volviendo a nuestro tema medular. Claro. Esa, esa necesidad de decir, ¿sabes qué? Pues sabemos que te puedes equivocar, o sea, sabemos que nadie es perfecto, ni los más altos jerarcas son perfectos, o sea, todos vamos a ser sometidos a una evaluación y nos van a decir, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Basándonos en tu resultado, tienes que pagar tanto tiempo o tantos actos. Si me permiten un poquito la analogía, hay una serie que me gusta mucho que se llama Lucifer, está en Netflix, y ahí tal No hay cual que hacer describen el propaganda. infierno. No, bueno, Netflix, por favor, patrocina, ¿no? Por favor. No, tal cual, ahí se describe el infierno, o sea, la regencia de Lucifer que son momentos en los que las personas estaban sufriendo y que están pagando con ese sufrimiento, o sea, no es una moneda de cambio el decir, vas a estar tanto tiempo, porque ya no existe el tiempo a posteriori de la muerte, o sea, no pagas por 5 años, 10 años, 1000 años, no, porque ya no hay tiempo, porque no es un lugar temporal, sino es un sitio, Estado, ¿no? tal cual, es un estado. Entonces, ¿cuál es la moneda de paga en el infierno? Pues tu sufrimiento, tu reflexión, tu forma de recapacitar y decir, sabes que en este día me equivoqué y lo estoy viendo y lo repito y lo repito y lo sigo aprendiendo de decir, ¿sabes qué? No estuvo bien. El día que Entonces, lastimé, el día que ¿cómo robé, funciona? el día que hice esto. Entonces, ¿cómo funciona el infierno según los vikingos? O sea, estamos hablando como de esto técnicamente de lo del purgatorio, ¿no? Que es la parte en donde uno pues se redime en el infierno y se vuelve bueno para después. Pero según cómo funciona entonces el infierno según los vikingos. Buena pregunta. Julio, si puede. Bueno, realmente es conocido más como el reino de la muerte.
y es como que la parte más profunda. De hecho, para los vikingos están los reinos alrededor de Yggdrasil, que es el árbol de la vida. Y en Yggdrasil están los 9 mundos conectados. Y los 9 mundos puede estar el mundo humano, el mundo de los gigantes de hielo, está el mundo de los muertos y está el mundo de los dioses, ¿verdad? Y así son 9 reinos. Y precisamente este mundo de la muerte, que se llama Helheim o Hel, está gobernado por Hela. Bueno, así como Marvel nos ha enseñado con las películas de Thor, que Hela es la hermana de Loki y de Thor, y esto es totalmente equivocado. Hela es la hija de Loki y la pusieron como diosa de la muerte. Y en el Helheim, como bien lo dice, es un reino de muerte y se encuentra en la parte más profunda y es hielo y oscuridad. Y esta es la muerte y la perdición de los hombres, o sea, dependiendo cómo se portaron. Si fueron unos valientes guerreros, las valquirias lo van a recoger y ellas reparten una cierta cantidad para Odín, que es el padre de todo, y cierta cantidad para ellas. Pero dependiendo, o sea, ahí es un poco más como lo valeroso y lo buen guerrero que fuiste en tu vida, es dependiendo de que te llevan con Odín o te llevan a Valquirias, o simplemente te lleva a Hela, ¿verdad? Y que te vas al infierno o a este lugar de sombra oscura y lúgubre. Pero como les digo, básicamente es como un infierno, al fin y al cabo, solo que ellos no creen en el diablo o en Lucifer, sino que es esta hija de Loki que se llama Hela. Pero básicamente, como hablábamos antes de iniciar esto, es un infierno, ¿verdad? Y como decíamos, que tal vez una religión le copió a la otra, pero al fin y al cabo es un infierno. No sé si alguien leyó aprovechando esto, dice, o sea, todo lo que usted dice es cierto, y es verdad, según la creencia. Pero aquí también en esta creencia hay un perro que se llama Garm. No sé si ustedes lo leyeron o lo escucharon. Que vigila la entrada de una de sus cavernas, que es Ganipapelir. Y aquí donde quiero hacer una acotación, ¿no? O sea, en referencia al infierno, según los romanos, ya que según los vikingos, el Garm es el terrible perro que guarda las puertas de la morada de Hela en el Helheim o en Niflheim. Este se presenta con el pecho ensangrentado frente a Odín cuando el dios Aesir intenta llegar hasta Vala para conocer el futuro de su hijo Balder. Y en la creencia romana hay algo similar, un perro llamado Cerbero, quien era un perro de 3 cabezas con cola de serpiente, que era el guardián de las puertas del inframundo y estaba a cargo de la vigilancia para que no escaparan las almas ni entraran los vivos. Entonces quizá en algún momento, lo que decías tú, estas culturas se llegaron a cruzar y tomaron para sí su propio modo de describir lo que sucedería si ibas a este lugar de tormento, ¿no? Porque al fin y al cabo pues se refieren a lo mismo, o sea, un lugar de sufrimiento, que aunque en vez de Satanás o el diablo, pues es Hela, y pues también particularmente, según la creencia griega o romana, pues hay un perro que es Hades en este caso, pero también hay un perro que es guardián. Entonces hay muchas similitudes entre todas las creencias, pues, pero al fin y al cabo llegan a lo mismo, ¿no? Sí, y de hecho también dicen que la religión cristiana copió un poco de la historia de los vikingos, porque Odín se cuelga de un árbol, es como se crucifica a él, se pone la lanza que tiene en el pie y se cuelga boca abajo y está como que sufriendo por cierto tiempo, y ahí es donde tiene la visión de las runas vikingas. Y básicamente las personas dicen, bueno, algunos estudiosos de las religiones dicen que es básicamente como la crucifixión de Jesús, ¿verdad? O sea, también dicen que la religión cristiana hasta cierto punto copia ciertas tradiciones o ciertas partes de la historia de Aquí aplicaría la pregunta, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Eso sí te lo debo. Hasta ahí no pues si se fijan, otra de las analogías que podemos encontrar, por ejemplo, en el árbol del Yggdrasil,
que es un sistema vertical. Sale el Asgard, que es la parte más elevada, la parte más arriba del árbol, la copa, y contrario, el Hel, que pues son las raíces más profundas, ¿no? O sea, lo vemos igual, o sea, hacia arriba lo bueno, hacia abajo lo malo. Exacto. De esa manera misma funciona el Yggdrasil, o sea, con vertientes, el Jotunheim, Nilheim, Vanaheim, Midgard, que es donde se supone que habitan Estamos los nosotros, hombres, sí. el Pero ser sí, humano, y pues. O también sea, tiene relación con el cristianismo, porque arriba lo bueno y abajo lo malo, ¿no? Arriba el cielo, abajo el infierno. Arriba así es. lo que tú mencionas, el mundo este de los vikingos y abajo pues lo feo, Sí, ¿no? el Asgard. Exacto, entonces, oye, tienes muchas referencias similares. Y bueno, y hablando de esta parte, también quiero acotarlo al infierno según los romanos, que no lo terminamos de nombrar. O sea, hay muchos infiernos con similitudes, pero todos son infiernos. Aquí dice que el infierno, según los romanos, está asociado con el inframundo griego, que es el Hades, que con las mismas características, para los romanos los infiernos estaban en el centro de la tierra, el cual se podía acceder por diferentes aberturas, cavernas y pantanos. Sí, y Aquí se de hecho, perdón que te interrumpa, es por eso que la mayoría de gente ve el infierno como que está en llamas, ¿verdad? Porque así como dice Oscar, los romanos lo veían como el centro de la tierra, y en el centro de la tierra pues obviamente hay magma y hay lava volcánica, ¿verdad? Entonces tal vez la gente ahí hace la asociación de que en el infierno hay fuego. sí, mira, y aquí también se menciona algo que me parece muy curioso, ¿no? Dice que los dioses del infierno en la mitología romana están compuestos por varios, que viene siendo Plutón, que es el dios principal del inframundo, que era el Hades griego, el Dispater, que era el dios padre infernal de las riquezas minerales, el Orcus, que es el orco, uno de los demonios del inframundo, encargado de castigar juramentos rotos, el Feuruo, dios etrusco que fue identificado con Plutón, Libitina, que era la diosa de los funerales identificada como Perséfone, las larvas eran almas de los muertos que dotados de una actividad maléfica se volvían para atormentar a los vivos, lémures similares a las larvas, que aunque menos terroríficos, los manes, que eran almas de los muertos, objeto de culto público como privado. Oye, o sea, todos estos dioses también en cierto modo se mencionan en alguna referencia con el infierno cristiano, ¿no? Sí, y Porque si vamos, pueden ser que ahora no le llamen dioses, sino que le digan demonios, ¿verdad? O sea, básicamente estás dando características de lo que pues, vendría siendo un demonio en la sí, cultura porque mírate, cristiana. aquí dice que Orco es uno de los demonios del inframundo quien se encarga de castigar los juramentos rotos. En el cristianismo se dice también que hay demonios que te castigan por romper promesas. Aquí dice que las larvas, que Dios a los funerales, identificada, no, me equivoqué, las larvas eran almas de los muertos que están dotados de actividad maléfica que vuelven a atormentar a los vivos. O sea, también se menciona que la larva pues, que te come el cuerpo o el gusano que nunca muere, se menciona en la Biblia cristiana. Entonces también hay muchas referencias. Y haciendo una acotación respecto a esa división del infierno frío y el infierno caliente, tal cual, esa visión del infierno caliente proviene de la minería. Si ustedes alguna vez han entrado a una mina, se darán cuenta que por más que bajas, el calor se va haciendo más intenso. Entonces pienso yo que las religiones de aquí lo obtuvieron, de que por más abajo que llegabas, más caliente. Incluso si llegabas a la parte central de la tierra, pues iba a haber Como, llamas, iba a haber como abajo está lo malo y arriba lo bueno. total, total calor. Claro, entonces dentro del panteón romano, y mejor dicho, ¿no? El panteón griego, yo creo que los romanos sí fueron tal cual una calca de lo griego. Este, el inframundo, el Hades, es de la misma manera, escalonada, así como como lo tiene Dante. la mitología nórdica Ah, no. y el cristiano. O sea, siempre, no sé, como que hay un sistema escalonado o piramidal, no sé cómo le quieran decir, en el que hay niveles, ¿no? Entre más abajo, peor Pero es es el el castigo, castigo. peor es el tormento. Y dentro del panteón romano, dentro de los dioses romanos, Plutón, o en cuanto a su equivalente griego, Hades, es igual, ¿no? O sea, hay
tal cual son el mismo, ¿no? Sí. Para que Pero para que no nos sintamos mal por nuestras raíces, y sí. hablando de los diferentes infiernos y de las diferentes religiones, ¿por qué no hablamos un poco del infierno según los mayas, ¿verdad? O los aztecas. Por ejemplo, el Xibalbá, como tal se le conoce. No sé si puedes ampliar un poco de esto, que eres el más ilustrado en eso, Rafa. Más ilustrado, pero sí, sí, un poquito, sí, 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 hiciste tu tarea de hoy. no, no, sí, yo no soy de esa parte de México, ¿sale? De la península yucateca. Yo estoy más del centro, de hecho, de la parte del centro de México. Pero el Xibalbá es igual, ¿no? O sea, es un mundo subterráneo, o sea, es igual que en todas las culturas que tenemos. Y allí el regente, pues es el dios de la muerte, el dios de la enfermedad. Ustedes hacen esta analogía, el, la muerte, la enfermedad, la plaga, pues son los protagonistas, ¿no? De todo aquello que nos hace sufrir. Incluso pues se hace la analogía, ¿no? De la enfermedad como un infierno, un anticipo del infierno dentro de nuestra vida terrenal. Kun Kame y Bokub Kame son los dioses de la enfermedad y de la muerte. Todo esto es narrado en el Popol Vuh, es un códice, un libro que fue escrito en el siglo XVI, ¿sale? En el Xibalbá. Es traducido por Francisco Jiménez, un fraile que no sé, la verdad no me acuerdo muy bien, y describe con mucha semejanza el Xibalbá con el infierno cristiano, ¿sale? Igual lo describe como hacia adentro de la tierra y tiene señores del inframundo. Sin embargo, el mal allí es tomado de una manera muy diferente. Si ustedes se acuerdan, aquí en las culturas mesoamericanas, el concepto de lo malo no es lo mismo que lo que nos trajeron del viejo continente. O sea, tal cual, si ustedes se acuerdan, dentro de la colonización, los españoles pues veían mal los rituales de sacrificio, por ejemplo, y aquí en América pues eso era muy normal, o sea, Sí, incluso era habitual. Entonces, tal cual la muerte como sacrificio no era mal visto. considerada Sí, como y un homicidio, no era algo mal de hecho visto. algunos sacrificios eran vistos como, así que ya regresando un poco a los vikingos, el sacrificio a veces ellos eran como que voluntarios para el sacrificio porque era como que un boleto directo hacia Asgard, ¿verdad? O sea, hacia los salones. Pero también en la cultura maya algunos tipos de sacrificios eran bien vistos, hasta uno mismo se podía como que proponer para un sacrificio. No es así No, como, claro, no. no es como lo que los españoles o como el viejo continente, como le llamas, nos hicieron creer, ¿verdad? O sea, son creencias al final un poco diferentes a lo que uno veía como malo y bueno de este lado, ¿verdad? Por ejemplo, se describe como bajar escaleras, ¿sale? Si ustedes se acuerdan, no sé, la mayoría de nosotros leímos la novela de la Divina Comedia en la secundaria o en la prepa. Si ustedes se acuerdan, cuando Virgilio llega a empezar a conocer el infierno, pues va bajando por escaleras. El Xibalbá es igual, ¿sale? Vas bajando, vas encontrando barrancos y de esta manera se llega a un río en el Xibalbá. El río Igual en la Aqueronte, Divina, en el... el río Aqueronte, tal cual en el inframundo, ¿no? Que se conoce. Aquí también se llega a un río que tiene 4 deltas, el rojo, el blanco, el amarillo y el negro. Y el río Negro, pues es el que te conduce tal cual al Xibalbá, a la sala del consejo de señores donde se te va a juzgar. ¿Sale? Tal cual el Popol Vuh sí describe muy similar cómo se recorre hacia el infierno, el camino después de la muerte, ¿sale? Y pues no sé,
solamente su autor lo sabrá si en su momento lo modificó para adaptarlo como era la creencia cristiana de aquel entonces, o si de verdad esa era la fe que tenían los mayas y que casualmente coincide con una fe que nada tiene que ver con ellos. Pero imagínense que sea cierto, ¿no? O sea, que sin tener que ver una cultura con otra, ambas te digan que vas a bajar, que vas a recorrer un río y que ese río te va a llevar a un lugar donde serás juzgado, tal cual como funciona en las culturas de aquel lado del Atlántico, como de nosotros. Estaría muy curioso, ¿no? Sí, y de hecho, cambiando un poco el tema, eh, por ejemplo, en la Divina Comedia, varias gente cree que así es el infierno, ¿verdad? Que el infierno tiene 9 niveles o 9 círculos en los cuales, dependiendo de lo que hiciste, ahí te vas a ir. Por ejemplo, el primer nivel es el de los indiferentes. El siguiente nivel es, como dice Rafa, el río Aqueronte. Y también hay un lugar para los no bautizados, que son los que nunca verán a Dios. También, no sé, si alguien puso atención a los libros de la secundaria y quiera mencionar los demás niveles. El primer círculo, hasta donde yo sé, se trata del limbo. El segundo círculo, de la lujuria. El tercer círculo, de la gula. El cuarto círculo, la avaricia. El quinto círculo, la ira y la pereza. El sexto círculo, la herejía. El séptimo círculo, la violencia. El octavo círculo, el fraude. El noveno círculo, la traición. Y ahí se acaba la situación. Sí, de hecho el séptimo se divide en dos, se divide en el río Flegetonte y en los violentos. Aquí dice que al séptimo círculo se accede después de haber superado los restos de una grieta, provocada por el terremoto que movió la tierra al morir Cristo. Esta marca una gran diferencia respecto a la parte superior del infierno. De hecho, los condenados de los últimos 3 círculos son culpables de haber puesto malicia en sus respectivas acciones. El custodio del círculo es el Minotauro, que representa la loca bestialidad, es decir, la violencia que equipara a los hombres a las bestias. Aquí son castigados los violentos divididos en 3 grandes giros. Y aquí despliega varias ramas que dice que los violentos contra el prójimo, y de lo que tú dices, es decir, los homicidas, los criminales, los tiranos, los violadores y los bandidos que se encuentran inmersos en el Pleguetonte, un río de sangre hirviente que simboliza la que derramaron en vida, y son atormentados por los centauros armados de arcos y flechas, que también representan la violencia y la fuerza bestial. Los condenados están inmersos en el río de distintas proporciones según la gravedad de la culpa, son atravesados por las flechas disparadas por los susodichos centauros que intentan salir más de lo establecido. Aquí según se encuentran Alejandro de Férez, Dionisio de Siracusa, Eselino III de Romano, Ovidio II del Este, Atila, Pirro Neoptolemo y el sexto Pompeyo, el homicida Guido de Montfort, los bandidos Rinieri de Corneto y Rinieri de Pasi. Solo personajes de esa época. Pero, claro. por ejemplo, o sea, el primer círculo yo lo veo como que un poco, no sé, por ejemplo, están los no bautizados, pues, o sea, no creo que el no ser bautizado, bueno, al menos en la religión cristiana, pues, lo ven como pecado y te tenés que ir al primer círculo del infierno, ¿no? Yo lo veo. No, porque según la creencia cristiana, pues, los niños, o sea, los bebés, cuando están en el vientre de la madre, según la creencia cristiana, hay un versículo que dice, mis ojos te vieron en el vientre de mi madre, o sea que como tal el niño o el feto o el bebé es puro, porque pues es digno de ver a Dios, ¿no? Entonces por lo tanto no tiene maldad, y también se dice que pues el niño es inocente de todo pecado hasta que tiene conciencia de pecado a los 8 o 9 años, que ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por tanto, pues está el pecado original. Pero ¿qué pecado tiene una criatura que ni siquiera ha tenido vida? O sea, que sí, no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero según los dogmas de la Iglesia Católica, uno nace con el pecado original, ¿verdad? Que es claro. El de Adán y Eva, según yo escuché. Pero, o sea, aquí argumentando un poco de esto,
O sea, como un bebé, o sea, que aún no ha nacido, que es inocente de todo mal y del mundo, puede tener pecado en sí, que incluso como te mencioné, en la Biblia dice que pues mis ojos te vieron en el vientre de mi madre. Entonces, pues, aquí argumentando esta parte, pues, viene viene puro. Entonces, según lo que tú dices, lo de Anta Liberi, que los no bautizados estén en estos primeros círculos, pues, oye, iría en contra de la creencia cristiana, ¿no? Para argumentar por ese lado. No sé qué otras creencias, pues, así sí se acrediten esto. Fíjense que, me gustaría hacer una acotación respecto a este primer círculo. De hecho, dentro de Indonesia, hay una creencia, ¿sale? Cuando un bebé nace muerto o un niño fallece antes de tener dientes, la etnia toraja hace un agujero en el tronco de un árbol y depositan dentro el cuerpo, pues, del bebé, ¿no? Del bebé que desafortunadamente, pues, no nació con vida, o sí nació, pero no llegó a tener dientes. Después de esto, lo sellan con una pequeña puerta hecha de ramitas. De este modo, sus espíritus permanecerán dentro del árbol y crecerán con él. Los Toraja consideran que estos niños aún forman parte del ciclo de la naturaleza, ya que todavía no tienen un destino en la vida. De otro modo, estas almas, pues si hubieran, o sea, si los Toraja no hicieran este ritual de acuerdo a ellos, esas almas hubieran vagado eternamente. Entonces, no sé, esa creencia que me vino a la mente me pareció muy particular, porque si se fijan, el círculo primero, pues es el subsuelo más inmediato, ¿no? O sea, si nos vamos a la descripción tal cual de Virgilio del inframundo, el primer círculo, pues es la parte más superficial de la tierra. Y esta gente de Indonesia tiene esa creencia de meter a los bebés que no lograron nacer bien a un arbolito para que el arbolito crezca y esos niños se incorporen de nuevo a la tierra, para que crezcan con el árbol, o sea, para que se Que al nutran. final sean parte de la tierra. Sí, Está muy para que al final sean parte de la tierra, ¿no? Me parece un poquito curioso. Está muy bonita esa forma de volver al niño a la naturaleza. Pero aquí quiero acotar algo con respecto a lo del bautismo. No sé si tenga que ver con lo que estamos hablando de lo del infierno, pero es como un argumento del por qué, ¿no? Porque fíjate, según la Iglesia Católica, dice que hay que bautizar a los niños recién nacidos, ¿sí? Hasta donde yo sé. ¿Sí? ¿Quién me confirma? Sí, así es. Bueno. Preferiblemente así es. Pero fíjate esto, Jesús, según la creencia cristiana y según la Biblia, fue bautizado a los 34 años, cuando él ya sabía y él decidió bautizarse, que fue cuando lo bautizó Juan el Bautista, y pues que se apareció el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí estaba Jesús que se iba a bautizar, el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, y el Padre que pues escuchó como un trueno que nadie entendió, pero él sí entendió, que dijo que aquí está mi Hijo en él tengo complacencia. Entonces fíjense esto, Jesús fue bautizado a los 34 años cuando él decidió bautizarse y él quería. Entonces, ¿por qué el catolicismo exige que el niño sea bautizado recién nazca y no tiene pecado? Y Jesús se bautizó ya teniendo conciencia de pecado y él decidió hacerlo. Sí, pero yo tengo un poco, no sé qué opinan ustedes, pero por ejemplo, en el cristianismo yo creo que no creen en la reencarnación. Y si de hecho nosotros creyéramos en la reencarnación y nosotros como espíritu reencarnamos en un nuevo ser, realmente estuvimos como que jalando los pecados que tuvimos en la vida anterior. No sé qué opinan acerca de ese tema de la reencarnación, porque por ejemplo, si existe la reencarnación, realmente no nos iríamos a un cielo ni a un infierno, sino que realmente volveríamos a nacer, o sea, estaríamos como un ciclo de muerte y vida. No sé qué opinan de eso. Pues no tiene nada que ver con lo que dices, pero me gusta la idea. Perdón, Rafa, ¿qué dijiste? No se te escuchó muy bien. Les digo que a mí la reencarnación como que no me convence tanto, ¿no? O sea,
sería mucha coincidencia, ¿no? Reencarnar en tu mismo planeta, incluso en como un mismo ser humano otra vez, ¿no? Habiendo tantos planetas y habiendo tan extenso el universo, como que otra vez reencarnes en el mismo planeta. Sí, pero No, como que por no me ejemplo, late. ha habido casos en los cuales a la gente la hipnotizan y le hacen regresiones. Y de hecho los hacen regresar antes de que ellos nacieran. Y hay gente que habla en otros idiomas. Y hay gente que platica de cómo fue su vida antes. O sea, como aquí en el mundo hay de todo, pues. O sea, así como que hay gente que cree en los aliens, hay gente que cree en que en un dios, que cree en demonios, en ángeles. También hay gente que de verdad cree bastante en este tema. No sé si han escuchado casos de esos en el que Sí, lo he escuchado incluso. hay bebés que describen cómo, perdón, bebés no, sino que niños que ya pueden hablar describen que ellos fueron rubios, morenos en su vida pasada. Y llega un punto en el cual llegan que se les olvida totalmente eso. O sea, es Sí, yo muy he curioso e escuchado casos, interesante eso. he escuchado casos similares en las que, por ejemplo, unas gemelas murieron, que un carro las atropelló. La mujer, o sea, la mamá de las niñas quedó devastada. Al poco tiempo, meses, volvió a quedar embarazada. Y pues resulta que cuando las niñas crecieron, también tuvo gemelas. Y curiosamente, un día común y corriente, ellas le mencionaron a la madre que ellas habían muerto atropelladas. O sea, técnicamente las hijas que habían muerto habían reencarnado nuevamente en las hijas que la misma señora había tenido. Y así como ese, han habido muchos casos similares, en los que pues niños mencionan cómo fue su vida pasada, como dices tú, la forma como murieron o qué estrella famosa fue en el pasado. También conocí un caso en el que un niño vio una foto de X personaje de Hollywood y dijo que él en su vida pasada había sido ese personaje. Y mencionó cómo había sido su vida como estrella sin aún ni siquiera conocer cómo fue realmente. E incluso mencionaba que tenía hijos, que tenía tantas cosas materiales, y así fue, pero eran datos personales que solamente conocía la estrella, pero que ese niño conocía. Entonces lo hacen dudar a uno realmente la reencarnación, que probablemente existe o probablemente no lo sé. La cuestión es que, como dice el amigo Zane, es muy curioso o muy raro que uno reencarne pues en otra persona o reencarne en un humano, cuando pues, oye, es un mundo en donde todo ocurre hacia adelante, ¿no? Y pues va a llegar un momento en que la Tierra se va a acabar. Entonces, ¿la humanidad en qué va a convertirse? Es un tema muy curioso y muy extenso, y de hecho tiene unos temas pendientes todavía, como lo de el infierno de los egipcios. Ah, sí, pero yo creo que ya llegaríamos a las 3 horas de hablar. Y como nosotros también tenemos nuestro límite establecido, pero si quieren, Zane, no sé si quieres acotar algo al tema o ya pasamos al tema final, si quieren. Yo creo que ya damos una conclusión, ¿no? Para no aburrir a nuestra audiencia de nuestra Sí, divagación. porque nosotros aquí gustosamente podemos seguir horas y horas, ¿verdad? Pero no sé hasta qué punto vamos a seguir en el mismo tema o vamos a cruzarnos entre un montón de temas como nos ha pasado en los últimos videos. Pero yo les propongo una pregunta como tema final. ¿Ustedes creen que una persona o espíritu que se va al infierno tiene chances de salir? ¿Ustedes han escuchado, han sabido que en alguna religión digan lo mandaron al infierno por la cantidad de pecados o faltas que hizo en su vida y en algún momento, no sé, en los años o eones los que pasen, esa persona o espíritu tiene chance de trascender hacia el cielo o como dicen los que reencarnan o a la tierra misma? No sé qué opinan acerca de eso. Ahí acoto yo de lo que tú me preguntaste, que si espíritus o demonios, ¿no? Entonces, pues, espíritus sí, los espíritus pueden ser invocados, y de hecho, el rey Salomón tiene como 5 libros en donde menciona cómo llamarlos, cómo invocarlos y cómo utilizar sus poderes para, pues, a nuestro favor. Entonces ellos pueden estar tranquilos en el infierno haciendo sus cosas de demonios, que
uno bajo invocación aquí en la tierra, pues los puede llamar. Ya la parte de un espíritu o un alma humana que, digamos, en teoría haya sido condenada, que pueda volver a la tierra, pues oye, no. Mi punto de vista, mi opinión, no, porque si vamos también a la parte del infierno de Dante, pues todos están en su propio hueco. Entonces, pues de que salgan de allí bajo invocación, por así decirlo, o sacarlo, está como complicado. Sí, Un pero demonio, no voy tanto al hecho de que sean invocados, sino que en cierto punto, así como lo dicen en el purgatorio, que ya aprendieron la lección, que ya estuvieron lo suficientemente, el tiempo suficiente, así como decía el amigo Rafa, que a los presos los meten en la cárcel por cierto tiempo, y ese cierto tiempo es como que están tratando de reinsertarlos a la sociedad. ¿No funcionaría más o menos así en el infierno? ¿O es un castigo eterno y ahí estará hasta el fin de los tiempos? Yo creo que si Dios, el Dios que exista, es omnipotente, claro que podría, ¿sale? Así lo acoto yo. O sea, si nuestro Dios que exista es omnipotente, claro que puede sacar a quien quiera del infierno y devolver del cielo al infierno a quien le guste, ¿no? Sí, pero Pienso yo. Pero eso en una religión como la católica, eso no es así. O sea, te condenan eternamente. lo que dice Zen es cierto, o sea, Dios es omnipotente y puede hacerlo todo, pero es cierto también lo que dice Julio, o sea, en la religión católica cristiana, o más que todo en esas dos, porque son las que más conocemos, o las que más oímos y vivimos, pues te condenan y ya, variste tales, ¿no? Te condenan y te fuiste para el infierno y de allá no sales, porque eso es un castigo por portarse mal. Sí, este es un debate como para seguirle dando vueltas, pero por ejemplo, iba más o menos a la pregunta que te hice en el primer podcast que tuvimos, que si un alma de tanto tiempo de estar en el infierno puede llegar a convertirse en demonio o en un, no sé, en un ente que ya como que de tanto estar entre la maldad va absorbiendo esa maldad y va como que transformándose en algo más fuerte o maligno. No sé. Me quedé así como en punto blanco. Habría que investigar más. Pero bueno, espero que hayan disfrutado la plática de esta noche. Les pedimos una disculpa si nos perdimos un poco en el tema, pero realmente las religiones tienen un papel muy importante en este tema, porque al fin y al cabo son las que rigen este cielo o este infierno del que tanto hablamos, ¿verdad? Y aquí no estamos. La segunda parte. Sí, puede haber segunda parte mediante vayamos evolucionando en este podcast. Pero como iba diciendo, aquí no estamos en contra de las creencias de nadie, las preferencias de nadie. Nosotros solo estamos exponiendo nuestros puntos de vista y esperamos no ofender las creencias de nadie, ¿verdad? Porque al fin y al cabo esa no es nuestra parte final en este podcast, ¿verdad? Sino que simplemente que ustedes escuchen nuestro punto de vista y si lo comparten, pues háganlo saber en la caja de comentarios si ustedes comparten esto. O si no lo comparten, pues también pueden de alguna forma debatir con nosotros y podemos agregarlos en la siguiente parte, así como dice el amigo Oscar. Entonces, comentarios finales, Rafa, y después Oscar. Mi comentario final es: no se mueran. Y si ven que se están muriendo, pues arrepiéntanse de todo, ¿no? Más vale. Al final serán salvados. Sí, o sea, ustedes no se mueran, pero si ven que ya es inevitable, pues Alá, Dios, Buda, Superman, el que caiga, ¿no? Goku, sí, todos son buenos. Dale, Oscar. Pues realmente, como dijo el hermano Julio, o sea, ya no es intención de ofender a nadie ni en lo que crean. Ni tratar de cambiar sus creencias, claro. Eso es muy respetable. Independientemente, o sea, cristiano, católico, ateo, adventista, romano, mago, hechicero, alquimista. A lo que tú creas, pues es respetable. Sí, en lo que te dé fuerza y te aferres. Exacto.
la situación es que pues también hay que saber respetar, o sea, las religiones de todos, las creencias de todos, porque pues por algo cada quien cree en lo que cree. Sí, y lo que Y le yo funciona a realmente, unos no le va a funcionar a otros y sí, viceversa. exacto. Entonces, si pues alguno de los que nos escucha quisiera que habláramos o debatiéramos sobre un tema en especial, pues lo puede dejar en la caja de comentarios y pues gustosamente nosotros estaremos dispuestos a buscar mucha más información para hablar de ello. Hasta el momento nos ha sido un gusto y un placer poder presentarle este proyecto y estos temas, y realmente esperamos que les guste. Quizás nos desviamos un poco a lo que vamos, pero una cosa lleva a la otra, una cosa ramifica a la otra, y pues nos Y al final todo emocionamos. tiene que ver con todo, ¿verdad? O sea, Sí, y nos emocionamos y nos desviamos un poco de lo que vamos. Pero si a la que vamos nos falta todavía argumentar más sobre los diferentes infiernos, porque faltan, como les mencioné, según los egipcios, también profundizar en lo que es el infierno cristiano, que eso no se mencionó bien como tal, y los otros infiernos según el infierno pagano, el infierno según los adventistas. Oye, eso es un tema muy extenso que pues en 1 hora y media no cabe. sí, pero como siempre, les damos las gracias por llegar hasta aquí, como diría Oscar. Les agradecemos bastante su atención y es un gusto para nosotros poder exponerles nuestros pensamientos al final del cabo, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando aquí de exponerles, lo que nosotros pensamos, debatir un poco, pasárnosla bien, y esperamos que este proyecto siga creciendo para que podamos entretenerlos más. Entonces, yo no tengo nada más que agregar, yo me despido. Soy Julio Muñoz de Terror Paranormal. Estuvimos con el escritor Oscar Maldonado y Rafa del canal Seinrak Crónicas de Terror. Entonces nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, se cuidan y muchas gracias. Adiós, adiós.